simplemente introducir, porque hoy es la última sesión de este curso, este ciclo de sesiones, ¿no?, que se llaman Efficient Building Living Labs, y es la última sesión plenaria y abierta también a público, y entonces quizá haya alguna persona que esté asistiendo, que no haya asistido a las anteriores. Entonces, simplemente muy rápidamente un resumen. Efficient Buildings es un proyecto horizontal del programa InterRegMed, en el que capitalizamos y transferimos conocimiento de distintos proyectos que desarrollaron herramientas, metodologías relacionadas con la eficiencia energética en la edificación. Entonces, nuestra tarea básicamente ha sido recoger todas estas herramientas, metodologías, plataformas, digamos, filtrarlas e intentar transferirlas y capitalizarlas en la gente que les pueda ser útiles en su día a día, desde administración local a otro tipo de entidades, ¿sí? Dentro de estas actividades hemos venido haciendo los Efficient Building Living Labs, que son estas sesiones como de formación continuada en determinados recursos de estos que estaba comentando. Y estas sesiones, bueno, se han hecho varias sesiones desde antes de verano, primero introduciendo un poco el marco, después introduciendo también otras comunidades, que de hecho hoy nos acompañan algunas de estas otras comunidades, como transporte verde o energías renovables. Y después ya introduciendo una serie de herramientas que los participantes han podido ir testeando en casos reales, ¿sí?, y sacando una serie de conclusiones. Hoy, como os comentaba, es como la sesión resumen, la sesión final, en la que el planteamiento es explicar un poco qué resultados han habido. También volver a ver, digamos, desde otro ángulo, estas otras comunidades de renovables y de transporte verde, digamos, también el tipo de actividades, actuaciones, herramientas y soluciones, ¿no?, y best cases que tienen en su caso. Y después también tendremos una sesión final, ¿sí?, en la que veremos un poco los ejes del nuevo programa de InterRegMed. Resumiendo, esta es la agenda de hoy, ¿sí? Primero empezaremos ahora mismo, ¿no?, con Soledad Ibáñez, que es arquitecta investigadora de IREC, en el mismo centro que yo, del Instituto de Recerca de Energía de Cataluña, que ya nos hará un resumen de estos Efficient Building Living Labs, los community laboratorios, ¿sí?, que hemos hecho aquí, que hemos estado realizando aquí en España, pues un poco las herramientas y los ejemplos de implementación que se han ido dando, ¿sí? Muchas gracias, Soledad, y te paso la palabra. Dejo de compartir pantalla. Jordi, un segundo me comparto. ¿Me confirman si se ve? Ya está. Sí, perfecto. Vale. Entonces, sí, como comentaba Jordi, la idea de esta primera presentación es hacer un poco el resumen de estos laboratorios, pero también de los recursos que hemos transmitido desde la comunidad de Efficient Building. Como comentaba anteriormente, pues Efficient Building es un proyecto horizontal fomentado por InterRegMed, cuyo objetivo, en definitiva, es fomentar o promover la cooperación mediante la transmisión o la capitalización de recursos que son abiertos y testeados y que pueden ayudaros a implementar planes y estrategias climáticas y energéticas, y en nuestro caso específicamente intentan vincular estas herramientas a el desarrollo de los PAEs. En particular, en Efficient Building tenemos aproximadamente unos 34 recursos disponibles para utilizar, que vienen de 10 proyectos modulares que se desarrollaron durante la etapa previa a Efficient Building. Y básicamente se estructuran en 3 grandes ramas de trabajo, 2 proyectos que están más relacionados con la eficiencia energética en escuelas o con el cálculo de huellas de carbono en escuelas, 4 proyectos que se vincularon más a la parte de financiación, en este caso Stepping, New Finance, Sigma y Enerjota, y 4 proyectos que se vinculan más a la parte de gestión y administración de estas acciones de eficiencia energética vinculadas a diferentes etapas del proceso constructivo. En este caso está Impulse, Priority, SESVAMED y Sherpa. Y bueno, tienen el link aquí abajo donde pueden encontrar la página principal de Efficient Buildings.
Deciros que durante la primera etapa de Efficient Buildings, lo primero que se hizo es hacer un proceso de priorización de estas herramientas, un análisis de estas herramientas que teníamos, porque, como decía, tenemos más de 34 recursos, y por lo tanto se empezaron a distinguir estas herramientas entre aquellas que eran herramientas o plataformas, aquellas que eran metodologías, es decir, documentos metodológicos, o aquellas que fueron desarrollando e-learnings que están disponibles de manera online. También se fueron distinguiendo entre para qué usuarios estaban dirigidas, si estaban dirigidas para técnicos municipales o para diferentes actores dentro de las entidades públicas, y qué etapa del ciclo de vida podían aportar alguna información, y por lo tanto si eran útiles para la etapa de estrategias o eran útiles para la etapa de planificación o de financiación o incluso de monitorización. Además, se hizo un análisis en cuanto a estas herramientas para ver cuáles de ellas eran usables, en el sentido de que sean fáciles de entender, que tuvieran manuales, en que la escala de replicabilidad de estas herramientas en nuevos territorios, y se fue analizando cada uno de estos 6 criterios o 7 criterios a través de los cuales se evaluaron estas herramientas. Y finalmente también en la última etapa se tomó en cuenta el mantenimiento de estas herramientas, si estaban disponibles gratuitas y se podían descargar, o si necesitaban un apoyo de los desarrolladores iniciales de la herramienta, y qué grado de autonomía tenían estos mismos recursos. Finalmente, de estos 34 recursos, se decidió transmitir 22 de ellos, que eran los que estaban básicamente listos para ser usados. Decir que además, durante el desarrollo del proyecto, lo que hicimos es trasladar toda esta información en una herramienta de Excel que se puede descargar de la página de Efficient Buildings, que te permite obtener una información en forma de fichas, donde puedes tanto poder buscar una herramienta por el idioma en el que está desarrollado, por el tipo de ámbito en el que trabaja o por el usuario al que está dirigido, y por lo tanto tener rápidamente una primera visión de si esta herramienta es realmente la que es más adecuada según lo que necesitas en ese momento. También se hizo un cruce de estas herramientas con las diferentes etapas, en este caso del PAES, es decir, de todos los procesos que involucran haberse adherido al Pacto de Alcaldes, para ver justamente en qué partes de este proceso de planificación a largo plazo podríamos aportar con estas herramientas. Y finalmente se intentó llevar estas herramientas a los diferentes técnicos a lo largo de, como comentaba Jordi, estos laboratorios. Brevemente, para explicar algunas de las principales herramientas que hemos transmitido en estos laboratorios, decir que, bueno, esta es la herramienta Priority, que justamente es la herramienta que luego seleccionamos para la implementación y el entrenamiento aquí durante estos meses. Esta herramienta en particular es una plataforma, y por lo tanto lo que permite esta plataforma es poder cargar toda la información de los edificios y analizar tanto el estado actual de los edificios como el ahorro energético o el ahorro económico de implementar diferentes acciones de eficiencia energética. Esta herramienta no solo desarrolló esta plataforma que se llama Decision Support Tool, sino que también tiene otras herramientas complementarias como son los How to Brief o el repositorio de buenas prácticas, que en definitiva complementan con conocimiento un poco más teórico, con documentación, algunos casos de éxito y también información complementaria en caso de necesitar soporte aparte de esta plataforma en común. Esta plataforma ya fue aplicada en varios países, en este caso fue aplicada previamente tanto en Grecia, en Croacia, en Portugal, en Italia y también aquí en España. Al momento hay cargado más de 1000 edificios en la Decision Support Tool, y se han hecho análisis de más de 300 edificios en diferentes municipios de estos países. Bueno, aquí tiene una estimación del ahorro que puede suponer la implementación de estas estrategias que se fueron cargando y la reducción de dióxido de carbono que implicaría que se fueran llevando a cabo todas estas acciones. Al momento el análisis es de estudio, pero se está intentando empezar a implementar algunas de las acciones que se han analizado con la herramienta. Priority, otra herramienta que también trabaja sobre el proceso de planificación, es la herramienta Impulse. En este caso también es una herramienta que intenta dar soporte a la toma de decisiones, a la planificación de intervenciones también vinculadas a planes de eficiencia energética.
En este caso, la herramienta trasladó todo ese conocimiento en una serie de Excels que te permiten tanto poder agrupar los edificios por tipologías, como también evaluar luego las mejoras. Y nuevamente tiene tanto una plataforma online donde se pueden ver algunos resultados, como los diferentes Excels y metodologías asociadas que también te aportan información complementaria. En este caso también estuvo aplicado en más de 6 países a lo largo del Mediterráneo y hasta el momento hay nuevamente más de 500 edificios analizados mediante esta metodología y que han intentado poder estimar tanto las intervenciones de eficiencia energética como el ahorro que implicaría en la implementación de las mismas. De cara a la parte de financiación, que es el otro gran grupo de herramientas que tenemos dentro de Efficient Buildings, uno de los proyectos que desarrolló herramientas en este sentido fue Stepping, que básicamente lo que intenta es incrementar la adopción de esquemas que tengan que ver con Energy Performance Contract o contratos de rendimiento energético, y por lo tanto está más vinculada a tanto una herramienta que te permite estimar cómo planificar y cómo desarrollar este contrato, como también tienen herramientas o guías complementarias acerca de estas metodologías o este tipo de contratos. Y también han desarrollado una serie de videos que te permiten entrenarte en cuanto a cómo utilizar esta herramienta, que es en este caso otra vez una herramienta de Excel bastante simple, y que te permite ir a través de estos videos viendo cómo cargar o cómo setear las diferentes partes de este Excel y en definitiva intentar simular cómo llevar a cabo todo el proceso de este tipo de contratos. En este caso, nuevamente, fue aplicado en varios países del Mediterráneo, entre ellos España, y se firmaron más de 22 acuerdos formales para poder llevar a cabo, es decir, no solo analizar el tipo de contratos, sino tratar de implementarlos. Y específicamente en Italia también esto ya se está intentando llevar a cabo, es decir, terminar de cerrar este proceso de contratación, y se han llegado a hacer licitaciones al respecto para intentar realizar estrategias o renovaciones vinculadas a la eficiencia energética en más de 100 edificios en diferentes municipios de Italia. También en la rama de la financiación tenemos otro proyecto que se llama SISMA. En este caso, lo que intentan es ayudar a poder establecer esquemas de financiación público-privados, y por lo tanto aquí también se ha desarrollado una herramienta de Excel que te permite, a través del conocimiento de los consumos energéticos, establecer qué necesidad de financiación y de asistencia es necesaria para poder llevar a cabo diferentes acciones. También se aplicó en más de 5 o 6 países dentro del Mediterráneo. Nuevamente aquí también, en la etapa previa, se ha aplicado esta metodología aquí en España. Y se trabajaron en diferentes workshops para poder intervenir o poder involucrar también agentes de diferentes administraciones públicas que tuvieran que ver con este proceso de financiación, y por lo tanto entidades de la parte pública como también de la parte privada. Finalmente, en la tercera pata, que tiene que ver con la eficiencia energética y la renovación de una tipología en concreto, que son las escuelas, tenemos 2 proyectos. En este caso es EduFootprint, que desarrolló en definitiva una metodología que lo que pretende es analizar el edificio bajo la mirada de la evaluación del ciclo de vida, y lo que te permite es, mediante una herramienta también simplificada, que en este caso está disponible tanto para el ordenador como para el móvil, intenta empezar a calcular la huella de carbono de esta tipología, teniendo en cuenta no solo el gasto energético, sino otras acciones o otros factores dentro del edificio, como puede ser el transporte que tenga esa escuela o los residuos que tenga esa escuela. En este caso también se aplicó en Portugal, en España, en Italia, en Grecia y también en Eslovenia. Se involucraron más de casi 100 entidades de administraciones públicas, y se involucraron tanto a las personas encargadas de la gestión como también a los alumnos y a los profesores, intentando que este cambio o este ahorro energético tuviera que ver también con el cambio del comportamiento de los diferentes usuarios.
Y finalmente también en la rama de las escuelas, la otra herramienta que tenemos es la herramienta T-Schools, que en este caso está vinculada específicamente con intentar plantear acciones de renovación que intenten llevar estos edificios a que tengan un consumo de energía casi nulo. Aquí en específico hay dos herramientas que están cargadas o que están disponibles en forma de plataforma y que nuevamente te permiten poder cargar los datos del consumo energético del edificio, analizar cuáles son las estrategias que te llevarían a un ahorro energético. Y también hay un e-learning también disponible que tiene aproximadamente unos 13 módulos que también te lleva por los diferentes puntos claves que tienen que ver con esta renovación energética de edificios. Nuevamente aquí fue implementada en los diferentes países nuevamente del entorno mediterráneo que eran parte de este proyecto previo y se involucraron otra vez numerosas administraciones públicas y se intentaron firmar acuerdos para poder llevar a cabo todas estas análisis de estrategias que se hicieron en una primera instancia. Ahora, para continuar la presentación, habiendo presentado estas herramientas que tenemos dentro de Efficient Buildings, la idea es poder hacer un pequeño resumen de lo que fuimos haciendo durante estos meses en los laboratorios aquí en España. Deciros que, como comentaba Jordi, la implementación o la metodología que hemos seguido se llama Living Labs y que lo que pretendía es que sea una formación continuada que permitiera ir repasando desde los conceptos más relevantes que tenían que ver con eficiencia energética, pero también con la planificación de estos PAEs. Y por lo tanto se fueron haciendo una serie de etapas o una serie de sesiones progresivas intentando pasar desde este marco teórico como también a la implementación concreta de una herramienta. El laboratorio se centró en la vinculación de estos planes de renovación energética a largo plazo, estos PAEs, y cómo vincular estas herramientas que teníamos con las diferentes etapas y cómo podíamos asistirlos a intentar mejorar esta planificación o a facilitar esta planificación a largo plazo. Dentro del laboratorio fuimos trabajando los tres ejes que tenían que ver con estos planes a largo plazo y que tenían que ver no solo con la eficiencia energética, pero también con la implementación de renovables o también con los aspectos que tenían que ver con la movilidad sostenible. Y en concreto se fueron trasladando diferentes herramientas, principalmente en la etapa de implementación a priority, pero también se fueron haciendo diferentes sesiones donde se repasaba de una manera un poco más ligera el resto de herramientas complementarias que teníamos dentro de Efficient Buildings, como eran la calculadora de EduFootprint, o Stepping o incluso Impulse. Bueno, la herramienta que, como decía, que hemos seleccionado es la Decision Support Tool, que básicamente nos parecía que era una herramienta bastante útil porque podíamos cargar tanto los datos de la certificación energética como también datos reales y por lo tanto permitía cargar los consumos reales de facturación dentro de la plataforma, analizar el estado actual de esos edificios, comparar los diferentes edificios y por lo tanto tener un análisis de la situación actual de los edificios existentes, pero también qué pasaría si implementamos diferentes acciones de eficiencia energética. Durante la formación participaron diferentes entidades a nivel español, algunas en su mayoría a nivel de Cataluña, pero también tuvimos entidades participantes de otras regiones como Aragón, Andalucía, Valencia e incluso Islas Baleares. A continuación sí que me gustaría resumir dos casos de estudios en concreto que tuvimos dentro de la parte de implementación que resumen un poco los diferentes procesos que tenía Priority y cómo esto se llevó a cabo mediante la utilización de esta herramienta con casos reales que cada uno de los técnicos traía a la formación. En este caso es el caso de estudio de dos técnicas de la región de Aragón, del Laboratorio para la Calidad de la Edificación, que analizaron diferentes tipologías de edificios, en este caso todos educativos, en diferentes regiones de Aragón, y que pretendían, mediante este análisis, poder evaluar de estos edificios cuáles eran las acciones que se podían llevar a cabo y también cuál era el comportamiento energético base en comparativa con el resto de edificaciones. Bueno, las zonas climáticas que teníamos, que tenían las técnicas en este caso son diferentes porque eran diferentes partes de Aragón, pero básicamente abarcaban desde las más extremas, como la E1 en Huesca,
y algunas con inviernos o veranos un poco menos extremos. En concreto, es el análisis de 3 de estas tipologías educativas. Eran 3 tipologías educativas que eran previas al CTE, incluso 2 de ellas previas incluso a la primera normativa térmica del 79, que en su mayoría tenían una climatización por gas o por gasóleo, y que hasta el momento eran edificaciones antiguas que hasta el momento no habían tenido casi ninguna intervención energética a lo largo de los años. Lo que te permitía la herramienta era, una vez que cargabas esta información dentro de la plataforma, era poder analizar diferentes medidas de mejora. En este caso, intentando ver cuáles eran las que tenían un periodo de retorno más corto, pero también evaluando el ahorro energético que generaban y también el coste de la intervención que implicaba cada una de estas medidas. En concreto, luego se fueron analizando todas esas medidas, en particular para cada edificio, teniendo en cuenta que a través de este análisis se detectó que obviamente la renovación de la iluminación o incluso la incorporación de energía renovable, en este caso con placas fotovoltaicas, eran algunas de las estrategias que permitían mayores ahorros y también un periodo de retorno más pequeño. Luego, a través de la herramienta de benchmarking que tiene la herramienta o la plataforma Priority, lo que se hizo es empezar a poder analizar, contrastar cada uno de los edificios, tomando en cuenta que por ser administración no disponían de un presupuesto tan alto todos los años y por lo tanto iban a tener que priorizar esta serie de acciones. Y se fue analizando entre estas 3 tipologías educativas en cuáles de ellas se podría tener el mayor ahorro energético o incluso el periodo de retorno más pequeño, para poder evaluar por dónde comenzar y hasta qué punto se podían hacer estas intervenciones. Bueno, se detectó el beneficio, obviamente, de la instalación fotovoltaica, también que en el caso de querer intervenir sobre la envolvente, los periodos de retorno eran bastante largos y por lo tanto era más beneficioso intervenir sobre la iluminación o incluso sobre la calefacción, en este caso en concreto, porque también permitía el cambio del combustible y en este caso afectaba también de manera directa el costo y el ahorro económico. Y el segundo caso que también me gustaría comentar era otro caso que teníamos dentro de la Comunidad de Valencia, específicamente sobre el Ayuntamiento de Castelló de la Plana. Aquí una de las técnicas analizó aproximadamente 8 edificios, en este caso diferentes tipologías de edificios, algunos educativos, otros oficinas y otros culturales. En este caso todos pertenecientes a una única zona climática, que era de un clima más mediterráneo pero templado, y que lo mismo, lo que se pretendía es poder empezar a analizar mediante esta herramienta de una manera más rápida el comportamiento, pero también las diferentes acciones que se podían llevar a cabo. Aquí nuevamente se puede visualizar que la mayoría de los edificios que se habían analizado también son edificios antiguos, en más o menos 3 o 4 de ellos previos a las normas térmicas, uno en concreto posterior al CTE, pero la mayoría en forma previa a la implementación del CTE y por lo tanto con un comportamiento energético deficiente. Y como se puede ver, básicamente con 2 tipos de combustible o 3 tipos de combustible que daban funcionamiento a la calefacción, algunos de gasóleo, pero en su mayoría de electricidad. Nuevamente aquí lo que se hizo es analizar mediante la herramienta y la parte de benchmarking que te permite ir haciendo gráficos de una manera bastante visual, cuáles eran las diferentes estrategias y los ahorros energéticos y también de emisiones que permitían estas diferentes intervenciones. Y nuevamente detectar dentro de estas intervenciones cuáles eran las que tenían un mayor ahorro energético o un menor periodo de retorno. Nuevamente, como comentábamos en el caso anterior, aquí la intervención sobre las calderas y el cambio de combustible era una medida que claramente ahorraba energía, pero también afectaba la parte de ahorro económico, y también el cambio de instalaciones de climatización, en este caso de la parte de calefacción, a sistemas de climatización más eficientes. En este mismo caso, al igual que en el caso anterior, una vez han analizado estas estrategias a nivel de edificio, lo que se hace es comparar entre los diferentes edificios para ver si tuviéramos un presupuesto acotado, por dónde se podría comenzar,
o cuáles son aquellas de las medidas que con un presupuesto acotado se podrían implementar y generando el mayor ahorro energético posible. Y por lo tanto, nuevamente se detecta conclusiones similares a las anteriores, que era que las mejoras de la envolvente generaban periodos de retorno muy elevados y por lo tanto las estrategias que permitían tener un periodo de retorno más adecuado y que permitían alcanzar niveles de ahorro energético más elevados en este contexto eran intervención sobre los sistemas de climatización. Aquí también se evaluaron estos cambios de caldera por calderas de gas para intentar también cambiar el combustible y esto generaba también un ahorro económico y nuevamente las implicaciones de intentar implementar renovable en aquellos edificios donde era viable. Solo para acabar, me gusta las conclusiones que pudimos alcanzar luego de las diferentes sesiones y de la implementación de la herramienta por los diferentes técnicos era que, por un lado, la parte de beneficios es que la herramienta es bastante fácil de usar, tiene diversos tutoriales detallados de cómo ir cargando los datos y además el tipo de benchmarking que te ofrece y los gráficos que te ofrece te permiten visualizar de una manera muy gráfica las diferentes intervenciones y las diferentes posibilidades que hay. Y además con esta ventaja que decíamos que se pueden cargar datos reales, es decir, cargar los datos reales de facturación, y que esto permite hacer un análisis mucho más real y más cercano a lo que realmente está pasando que cargar los datos de la certificación energética. No siempre está disponible, pero digamos que en aquellos casos donde se podía, esto permitía poder evitar errores que a veces caemos cuando utilizamos certificaciones, que como muchos sabemos, muchas veces no están del todo bien. En cuanto a las mejoras, se plantean una serie de mejoras que podrían aún tratar de optimizar lo que ya tenía la herramienta. En este sentido, muchas de las mejoras se trasladaron al desarrollador de la herramienta que de hecho está actualmente trabajando sobre una nueva versión de la misma. Y en esta plataforma nueva es donde se han implementado muchos de los comentarios que ya habíamos hecho durante el curso, entre ellos, por ejemplo, poder tener niveles de autorización para ver los edificios de otros usuarios, y que esto, por ejemplo, permitiría poder comparar los edificios que tengo cargado con los de otro técnico que tenga en el mismo municipio. Facilitar, por ejemplo, la descarga de todos los gráficos de la herramienta de benchmarking, que también está disponible ahora en la herramienta mejorada. Incluso ahora en la herramienta mejorada se han incorporado nuevas posibilidades como, por ejemplo, editar los costos que se utilizan para el cálculo de las renovaciones y, por lo tanto, se puede ajustar a los costos particulares que tiene España. Incluso se han intentado implementar mejoras para ser claros acerca de las unidades, que era una de las falencias que se habían detectado, que a veces no estaba muy claro la unidad en la que se debía cargar algún dato. También se han implementado estas mejoras y por lo tanto se han intentado trasladar toda esta serie de comentarios en esta nueva herramienta para permitir que aún la utilización sea óptima. Aparte de estas conclusiones de la herramienta, me gustaría destacar que estos 5 proyectos están en este momento en curso y por lo tanto con actividades complementarias y paralelas. En el caso de Priority Plus, está trabajando aquí en España, en la región de Aragón, y tiene probablemente tenga un evento abierto al público durante febrero de 2022. Por lo tanto, si están trabajando, si les interesa seguir trabajando sobre la herramienta, pueden entrar a la página y contactar a los partners de este proyecto. Incluso pueden unirse a los próximos eventos donde se explicará aún más en detalle herramientas y nuevas funcionalidades de esta plataforma que están renovando. En el caso de Stepping Plus, han publicado hace poco una serie de 8 videos donde se explica detalladamente toda la implementación de estos contratos de rendimiento energético y por lo tanto si les interesa trabajar sobre esta herramienta de Excel, tienen disponibles estos videos en la página web que pueden ver de manera gratuita. Y en el caso de Impulse, está trabajando específicamente en Valencia, aquí en España, pero también seguramente tengan programados para el año que viene, a principios del año que viene, algún evento abierto al público donde pueden intentar ver de una manera un poco más detallada los Excels y la metodología que han implementado.
Finalmente, Sysma también está trabajando sobre la actualización de la herramienta. Al día de hoy está disponible ya en 8 idiomas y también tienen previstos otros nuevos eventos durante el principio de año. Y finalmente EduFootprint, que aunque no tiene una implementación aquí en España, sí que tienen eventos previstos a nivel de Mediterráneo, y por lo tanto, si les interesa trabajar sobre la herramienta, que en este caso está disponible en inglés, también pueden encontrar información en la página web. Y por mi parte, eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Soledad. Solo me gustaría añadir, remarcar o recordar que finalmente todo lo que son estas herramientas, ¿sí?, están disponibles otra vez, ¿no?, a nivel gratuito. Herramientas, plataformas, metodologías están disponibles a nivel gratuito en las páginas web, los enlaces, ¿no?, que Soledad ha ido enseñando. También, si no, directamente en nuestra página web de Efficient Buildings, si buscáis Efficient Buildings en la web. En nuestra página web hay una sección donde aparecen todas estas herramientas, todos los recursos disponibles, incluso una herramienta que hemos generado nosotros para buscar sobre estas herramientas cuáles son las que os pueden interesar en función de vuestras necesidades. Entonces, otra vez, dadas las funcionalidades que tienen, parece que vale la pena realmente aprovechar la ocasión y utilizar las herramientas. También considerando que algunas de ellas, como decía Soledad, o bien se está trabajando para una segunda versión más ampliada, siempre en este formato gratuito, o bien estamos planteando también que en algunas de ellas, como por ejemplo señalaba Soledad del EduFootprint, se puedan traducir también al español para que sean no solo traducir, sino adaptar al mercado español, porque en ese caso se calcula la huella de carbono de escuelas, entonces hay que adaptar una serie de indicadores, ¿sí?, a nivel local. Y se está planteando que se haga esta adaptación de forma que para finales de año, principios del año que viene, también estén disponibles estas herramientas a este nivel nacional, ¿sí? Pues gracias, Soledad. Pasamos a la siguiente ponente, es Cintia Echave. Cintia es doctora arquitecta por la UPC en Energía y Medio Ambiente y actualmente es investigadora senior en el Euro-Mediterranean Economies Association, que es EMEA, que es uno de los partners y coordinadores de la estrategia de capitalización del proyecto Interreg-Med Renewable Energy, que es un proyecto hermano al nuestro, hermano al Efficient Buildings, pero focalizado, como indica su título, a temas de energías renovables. Entonces, Cintia, bueno, nos hará una aproximación a algunos fact sheet cases y lo dejo aquí y te doy la palabra a Cintia. Muchas gracias, Jordi. Primero que nada, agradeceros, como siempre, que nos invitáis a vuestras actividades y a esta Living Lab que seguramente habrá sido muy fructífero para todos los que han participado. Bueno, pues como indicaba Jordi, nosotros como comunidad, o sea, somos otro de los proyectos horizontales dentro del programa de Interreg Mediterránea, dedicada a las energías renovables. Lo que yo os voy a explicar hoy es, digamos, cómo nos hemos enfocado nuestra estrategia de capitalización a través de la ETU Initiative, que es la Ecosystemic Transition Unit. Bien. Como sabéis, hoy por hoy estamos, de hecho esta semana, tenemos una semana muy activa con el COP26 y digamos que las ciudades están en el centro de atención de todas las estrategias de lucha contra el cambio climático, mitigación y adaptación especialmente. Bien, pues el proyecto, digamos que tiene no solamente un afán de promover las energías renovables en entornos urbanos, pero sí abrir también una especial atención a otros tipos de territorios, como pueden ser las islas o también las zonas costeras con una alta intensidad de uso turístico, ¿no? Como bien sabéis, en el Mediterráneo, uno de las actividades, el sector económico potencial recae mucho en el sector turístico y esto finalmente incide en las demandas de energía que se pueden llegar a tener en islas, en las zonas costeras. Pero también, por otro lado, una especial atención a lo que son las zonas rurales.
Es decir, muchos de los criterios que hemos desarrollado o que se han impulsado hasta ahora, efectivamente, están bastante mirando hacia las ciudades o los entornos urbanos, puesto que son los entornos de mayor impacto ambiental, ¿no? Pero, sin embargo, también se ha de mirar aquellos que no dejar atrás a ningún tipo de territorio. Y, de alguna manera, los pueblos, las pequeñas villas, aldeas, deben de ocupar un nuevo protagonismo también y encajar sus estrategias de acuerdo a sus características y necesidades. Bien, pues la comunidad de proyectos de la Comunidad de Energías Renovables se compone de 6 proyectos que en su mayoría los 6 hicieron, digamos, también sus principales acciones entre 2016 y 2019. Ahora, a partir de febrero de este año, Local for Green, Prismi y Compose han podido, digamos, extender y hacer una segunda etapa de sus proyectos. Cada uno de ellos, en este caso, tiene un enfoque determinado, unos objetivos. El común denominador es promover las energías renovables, pero, digamos, de forma complementaria. El proyecto horizontal está compuesto de estos socios de proyectos. El socio líder está en Eslovenia, es Vistra, un centro de investigación. En Vipar, Regea, Revolve y Aegea acompañan junto con EMEA el proyecto. Bien, pues volviendo a la cuestión del Mediterráneo. El programa Interreg-Med abarca todas estas regiones, es decir, los proyectos pilotos, tanto modulares como horizontales, estamos dentro de estas regiones del Mediterráneo. Bien, si analizamos un poco cómo está distribuida precisamente estas tipologías de territorio entre lo urbano, lo rural y las intermedias, vemos que el ámbito rural es una extensión que abarca casi cerca del 71% del total de estas regiones y suma un 18% de la población, con lo cual la casuística es un tanto diferente de lo que sucede con las ciudades, ¿no? Bien, pues adentrándonos a precisamente el objeto de los proyectos horizontales es de qué manera, como comentaba Sole, hacemos la transferencia de los resultados que hayan trabajado estos proyectos modulares, pero ver de qué manera podemos integrarlas a planes de energía. En este caso, pues nos hemos enfocado a los planes de energía sostenible y muchos de ellos en su traspaso a planes con acción climática. Bien, en esta región del Mediterráneo que os comentaba, pues estos son el número total de municipios adheridos al Pacto de Alcaldes. Vemos que España e Italia, digamos, son los países que más han avanzado en este sentido, pero vemos en el resto de países que es aún muy tímida la presencia del Pacto de Alcaldes, ¿no? Se ha de trabajar más y se ha de promover. Sin embargo, a nivel de población, vemos que tanto en Italia es, digamos, encabeza, pero también en Grecia, dadas las pequeñas islas. En el resto de los territorios, más o menos van entre un 20-60% de la población. Y este es más o menos como se distribuyen en el territorio. Vemos que obviamente el avance de la adhesión al Pacto de Alcaldes ha sido bastante fructífera y en el caso de España sí que se tiene una importante concentración tanto en Cataluña como en Andalucía, como se puede ver, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Si volvemos otra vez a las características de los tipos de municipios, vemos que hay una gran divergencia en el tamaño en cuanto a la densidad de población que tenemos en cada uno de ellos. Con lo cual, la pequeña aldea, la ciudad mediana, cobra un importante papel, digamos, en la implementación de estos planes, además, obviamente, de las grandes ciudades, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que es el proyecto, lo que hicimos fue indagar y ver un poco más allá de por qué aquellos municipios, sobre todo los de pequeña dimensión, no podían avanzar en estos planes. ¿Qué les hacía falta? Y bueno, identificamos a través de una encuesta, a través de grupos regionales en estos 5 países, y lo que vimos es, por un lado,
hay una necesidad de aumentar un financiamiento en el desarrollo de estos planes, poder atraer la inversión privada en el desarrollo de fuentes de energía renovable, incentivos fiscales. Y las principales barreras que mencionaron encontraban un poco burocrático a veces el trámite, que el coste de algunas intervenciones les quedaban totalmente fuera de su alcance y que veían la necesidad de esquemas de financiación asequibles, ¿no? Basándonos en esto, lanzamos hace un año precisamente la ETU Initiative con la intención de promover, digamos, la transición energética en los diferentes tipos de territorios a partir de una visión concreta, de este concepto de unidades de transición ecosistémica que nos permitan tomar la transición energética como punto de partida de regeneración y de revitalización de territorios. Los 5 principios en los que basamos esta iniciativa son dar una respuesta holística al cambio climático. No podemos tener una visión sesgada o sectorial, hemos de tener al máximo una visión transversal. Por otro lado, velar por una mayor igualdad y equidad territorial, en el sentido de lo que os comentaba antes, no solamente enfocarnos a las grandes urbes, sino también explayar las estrategias en los diferentes contextos y territorios. Promover la innovación social, sobre todo para no dejar a nadie atrás. Y los grupos vulnerables, tenerlos en consideración. Promover una economía verde y fomentar a través de la cooperación y el compromiso el poder avanzar y dar digamos, esta transferencia e integración de planes a través de la colaboración. Para ello hemos desarrollado a manera de método de trabajo el ETU Model, que se basa en 4 pilares. Básicamente, integrar desde un punto de vista de 3 conceptos básicos, un planeamiento resiliente, la habitabilidad y la circularidad para dar respuesta a los principios, y de aquí se derivan estos 4 componentes. Lo que hacemos es analizar las necesidades de estos territorios y vincular todos aquellos compromisos, objetivos que se plantean, ya sea desde un plan de energía, la Agenda 2030 o, digamos, proyectos que tengan en curso cualquiera de estos territorios o municipios, e integrar herramientas y las herramientas de la comunidad a partir de esta estructura. Bien, pues lo que tenemos hoy por hoy es, a través de esta comunidad de proyectos, pues una serie de herramientas, tanto que pueden estar online, muchas basadas herramientas digitales, otras que lo que proponen son metodologías o, en otros casos, también los propios resultados de los pilotos desarrollados. Para darles una visión general de cada proyecto, Local for Green es un proyecto que se dedica o desarrolla las guías para la implementación de ordenanzas fiscales a nivel local, en el cual se pueda digamos, apretar un poco más las existentes y dar mayor beneficio a la generación o la instalación de energías renovables a nivel local. For Bioenergy es el proyecto que se dedica al análisis de la biomasa forestal, sobre todo en áreas protegidas. Lo que ellos desarrollaron son metodologías tanto para planificar y analizar el potencial de esta biomasa, como también análisis de accesibilidad, viabilidad de esos bosques para poder ser explotados de forma sostenible y ecológicamente. Compose es un proyecto en el que se desarrolló más una metodología de cómo implementar, de cómo guiar un plan de energía a nivel local, con muchos pequeños pilotos de diferentes acciones, desde recuperación de aceites de cocina hasta instalaciones de fotovoltaicas en edificios públicos como escuelas.
PRISMI es un proyecto más bien de estudio que les llaman en el programa, que desarrolló un software, la aplicación de un software a otro software ya existente. Bueno, desarrollaron un aplicativo a partir del cual podemos analizar un balance de energía a nivel más macro y poder integrar diferentes fuentes de energía renovables y analizar el potencial de autosuficiencia, ¿no? Es un programa muy interesante. STORS, por otro lado, es el proyecto que, digamos, se dedicó al análisis del almacenamiento de energía, sobre todo de energía fotovoltaica, y sus pilotos, digamos que dieron una información muy buena, muy detallada sobre el comportamiento y el desarrollo de diferentes tipos de baterías, ¿no? Es decir, de alguna manera el valor añadido que otorga o que ofrece el proyecto es finalmente cuáles son las baterías y el funcionamiento de ellos en lo largo de una monitorización pormenorizada. También tienen una herramienta online en la cual uno puede integrar y analizar a partir de tus datos horarios o tus datos de generación y consumo, te da una recomendación de qué sistema de almacenamiento sería el más adecuado. Y finalmente Pegasus es el proyecto que analizó y desarrolló a 7 pilotos de microgrids, de redes micro, sobre todo en entornos rurales o entornos, digamos, más bien aislados. Y a partir de aquí, digamos, el modelo de negocio que se puede promover a través de estas, muy útil en el desarrollo de energías, de comunidades energéticas locales. Bien, pues a partir de este conjunto de proyectos y sus recursos que pueden poner al abasto de la sociedad, lanzamos a principios de este año también un programa de formación, a partir del cual de enero a marzo tuvimos este programa que, digamos, de forma simultánea se desarrolló tanto en España, Italia, Croacia, Grecia y Eslovenia. Y bueno, en conjunto logramos tener cerca de 328 participantes y bueno, sobre todo la mayoría de ellas, 208 instituciones y sobre todo una fuerte presencia de personas que trabajan en los municipios. A partir de aquí lanzamos una convocatoria abierta para todas estas entidades locales que quisieran probar estas herramientas o estos recursos en sus propios planes de energía o proyectos de transición energética que estuviesen desarrollando. Y a partir de aquí lanzamos la convocatoria y obtenimos 20 propuestas inscritas. De estas 20 propuestas elegimos 9 que son las que denominamos flagship cases, 3 de entorno urbano, 3 islas y 3 de entorno rural. Más o menos la densidad, la población de cada una de ellas, las ciudades no exceden los 100.000 habitantes y de hecho son la intención y el análisis que también nos interesa ver es precisamente las dimensiones más pequeñas, ¿no? Pero con densidades de población un poco más dispares. A partir de aquí, también elegimos 5 casos que nos parecieron interesantes de integrar como casos que no directamente aplicarían las herramientas, pero que podrían, digamos, representan los territorios con un reto por delante, ¿no? Que son las mancomunidades. 2 de estos casos están en España y 2 en Italia. Uno es en la Sierra de Mariola de Bocairén, 4 municipios que buscan tener una gestión de la Sierra de la Mariola como un recurso de biomasa forestal. Por otro lado, Los Pedroches es un proyecto de 14 municipios rurales más 3 urbanos que aglutinan, digamos, también un modelo energético en el cual también incorporan la actividad económica de granjas y olivares. Por otro lado, en Italia
son dos contextos, sobre todo Vallegrana, más ligado a la montaña, y Oltrepó de 20 municipios rurales. En cualquier caso, con ellos lo que nos interesa es ahondar las necesidades y ambiciones, digamos, de estos proyectos que aglutinan diversos municipios, ¿no? Y por último, un caso en Túnez, que básicamente es una transferencia de conocimiento también más a nivel de investigación. Bien, pues a partir de aquí, cada uno de estos aplicó, digamos, para diferentes tipos de proyectos. 3 de estos están trabajando en integrar estas herramientas y el modelo ETU en sus planes de energía, como es Onda, Berdovec en Croacia y Procida en Italia. A nivel de comunidades energéticas, son 4 los casos que han aplicado para integrar el modelo en sus planes de comunidades energéticas. Uno es el de Río Monachil, en Andalucía, Valdembás, en Cataluña, Magliano Alpi, en el Piemonte, en Italia, y Ragusa, en Sicilia. Y las dos islas griegas, digamos que están enfocadas a proyectos de transición energética. Una, a nivel de todo el municipio, valorar en Escopelos el potencial de biomasa, y finalmente el otro en eficiencia energética de edificios. Bien, lo que nosotros hemos trabajado con ellos es desarrollar una estrategia y escenarios a corto, medio y largo plazo que permitan ver cuál puede ser la manera de ir mejorando sus planes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los 3 que están en los planes, cada uno de estos escenarios analiza y establece en función de sus objetivos digamos, qué elementos o qué medidas incorporaremos y analizaremos con las herramientas. En el caso de Escopelos, a nivel de lo mismo para la explotación de biomasa forestal y, a su vez, no solo cada escenario, sino también en cada uno de los componentes de la ETU. En el caso de Naxos, son 2 conjuntos de dos recintos educativos de escuelas, y para cada uno de ellos lo que se ha analizado es escenarios más pormenorizados de eficiencia energética, pero también vinculadas con la producción de energía solar fotovoltaica y el almacenamiento, utilizando las herramientas de Stores y de Pegasus. Bien, pues a partir de aquí, con esto acabo, sí que es un esfuerzo, digamos que nos ha requerido mucha colaboración, mucha implicación de las diferentes partes, es decir, tanto proyectos modulares como de los municipios que están recibiendo, y esperamos tener en los próximos meses ya más los resultados concretos de estos escenarios y poderlos, digamos, difundir. Con ello, lo que buscamos es precisamente adherir a, digamos, más municipios que puedan continuar y seguir el método de análisis, y a través de la adhesión a nuestro ETU manifiesto, que, bueno, pues os invito a explorar y adheriros. Y bueno, estar, digamos, al tanto también para las actividades que estamos haciendo y que si os puede interesar, pues estar en contacto. Así que con esto yo termino. Si tenéis cualquier duda, pues estaré encantada de comentarlo. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Súper interesante el proyecto, súper interesante cómo va avanzando. Nosotros que también hemos estado pendientes desde el inicio, ¿no?, del proceso. Y al final, porque son proyectos no solo paralelos, sino que se entrecruzan algunas veces. Si os parece, un poco con la línea de la otra intervención y de las 2 siguientes, acumulamos un poco las preguntas para el final, o comentarios, si queréis hacer cualquier comentario o pregunta. También, si queréis, irlos apuntando en el chat y después os daré paso al final de la sesión. Y mientras tanto, pasamos a la tercera ponente, que es Laia Viñes, que es técnica de proyectos de la red de ciudades MedCities, que tiene sede en Barcelona, y que trabaja en el diseño e implementación de proyectos de desarrollo urbano durable y socialmente inclusivo. Ellos son líderes del proyecto Urban Transport Community, ¿sí?, que es un proyecto también del Interreg Med, otra vez un proyecto paralelo
al Efficient Buildings y al Renovables de Cintia. Y antes habían sido también socios del proyecto precursor, que era el GoSAMP, ¿sí? Y ya dejo paso a Laia, que seguro que os explicará mucho mejor. Muchas gracias, Laia. Gracias, Jordi. Bueno, muchas gracias. También repito un poco lo que ha dicho Cintia. Gracias por invitarnos y crear estos espacios de vínculo un poco entre lo que vamos haciendo cada uno, que a veces el día a día pues no te permite hacer estos puentes, pues este puente. Supongo que veis mi pantalla. No sé si la veis. Sí, sí se ve, Laia. Vale, perfecto. Pues como ha dicho Jordi, nosotros, bueno, yo soy técnica de proyectos en una red de ciudades. Ahora mismo reúne 63 ciudades del Mediterráneo, MedCities, con sede en Barcelona. Y estamos liderando el proyecto Urban Transports, que como un poco en el hilo de lo que ha comentado tanto los compañeros de Efficient Building como Cintia, nuestra comunidad temática, digamos, se enmarca en el programa Interreg-Med, que promueve estas iniciativas un poco de proyecto paraguas para fomentar, desarrollar vínculos y capitalizar un poco los resultados de diferentes proyectos más a nivel territorial o que implican varios territorios, pero en una subtemática o en una herramienta muy concreta. Y básicamente el proyecto del Urban Transports ahora mismo, como os voy a contar en un segundo, estamos centrados ya en la capitalización de todo lo que hemos ido haciendo, tanto durante la fase previa GoSAM que empezó en 2016 como la actual que empezamos a finales de 2019 y que, por cierto, se alarga hasta finales del año que viene, o sea que nos queda más o menos un año de implementación. El proyecto ya ha implicado activa o pasivamente más de, aquí ponemos 200, pero ya son casi 500 organizaciones y lo que llamamos stakeholders diferentes sobre aspectos de la movilidad sostenible en los países del sur de Europa y el Mediterráneo. Éramos 7 proyectos de cooperación territorial, que lo llamamos, que os voy a presentar un poco algunos, y la implicación de 12 países euromediterráneos con algún añadido más durante esta fase del proyecto. Nosotros como líderes, como veis, al final somos un poco la voz cantante, pero de un partenariado mucho más rico y variado de lo que podría aportar MedCities, digamos, y nos complementan otras redes como UNIMED, que es la red de universidades del Mediterráneo. Civitas, dentro de la iniciativa Civitas tenemos a Civinet, la antena Chipre-Grecia. Es una red sobre actores clave de movilidad, entre las cuales ciudades. Después tenemos un aporte, un apoyo técnico de centros de investigación o de tecnológicos directamente, como es Area Science Park en Trieste, en Italia, y Codatu, que también es una red, pero más, digamos, orientada a la investigación sobre temas de movilidad en el sur, trabajando sobre todo con nosotros en los países del norte de África. Después tenemos a Polis, que quizá os suene, es la red europea de ciudades y regiones para la innovación en el transporte. Y tenemos la representación un poco del ayuntamiento de Durres en Albania como voz directamente municipal y local, que muchas veces nos aporta valor añadido a las discusiones y al trabajo que hacemos.
Bueno, no voy a, digamos, ser muy original en relación a lo que han contado mis compañeros. El objetivo de nuestro proyecto, como comentaba, es apoyar el desarrollo de nuevas soluciones y de la innovación en materia de movilidad sostenible. Tocamos 5 temas, 5 subtemas, si queréis, de manera especial, que es los planes de movilidad en áreas turísticas, que no quiere decir solamente la planificación de una oferta para el turista, una oferta de movilidad sostenible para el turista, sino que de hecho queremos apoyar una óptica más vinculando la planificación habitual de la movilidad necesaria o del día a día con esa movilidad más estacionaria o con puntos de tensión muy fuertes en el ámbito del Mediterráneo sobre todo, y cómo estas dos dimensiones pueden vincularse en un mismo plan o en una misma visión de la ciudad y de la movilidad de una ciudad. Hemos trabajado también en los aspectos de movilidad compartida. Aquí veis un coche, pero básicamente trabajamos también, o sobre todo, el tema de la bici compartida. Temas de planificación participativa. Os voy a contar un poco un caso en concreto. Estamos trabajando con mucha atención puesta en el tema de las políticas públicas de promoción de la bicicleta, que van más allá de la construcción de infraestructura y que tocan aspectos de sensibilización, seguridad, convivencia en el espacio urbano, gobernanza, financiación, etcétera. Y el tema de las nuevas tecnologías, por último, el último tema, las nuevas tecnologías y el uso de los datos para mejorar la manera en la que se monitorea, se planifica, se da seguimiento del impacto de la movilidad a nivel de emisiones, entre otros aspectos. Lo que hacemos es valorizar y poner y visibilizar algunas herramientas y buenas prácticas que han ido saliendo alrededor de estos temas por parte de la comunidad y bueno, básicamente algunos proyectos que pueden ser interesantes de mencionar. Como os decía, por ejemplo, Motivate fue un proyecto que puso el foco en la manera de planificar o en la manera de monitorear los retos, los problemas que surgían del uso diario de los diferentes modos de transporte, transporte público, transporte bajo en impacto de carbono, y lo que se desarrolló es una aplicación, una herramienta online para que el usuario pudiera en tiempo real identificar estas limitaciones y valorar y dar, digamos, su visión en tiempo real. Y ese proyecto lo vinculamos un poco al subtema de la planificación con una visión con el ciudadano en el centro y con una visión mucho más dinámica de lo que es la participación y la incorporación de la experiencia del usuario del día a día. Locations, por otro lado, es un proyecto interesante sobre planes de movilidad sostenible específicos para ciudades que son destino de lo que es las idas y venidas de los cruceros. Se desarrolló una metodología para desarrollar estos planes específicos para ofrecer movilidad sostenible a los... Ya no tanto para plantear alternativas al crucero, porque eso, digamos,
implicaría muchas otras administraciones, sino que este proyecto se destinaba o el objetivo era ayudar a los ayuntamientos que conviven, ¿no?, de alguna manera con puertos de cruceros a desarrollar una oferta que tuviera en cuenta ese flujo de visitantes de manera específica. El proyecto Mobilitas, y este es el que voy a desarrollar más adelante, es un proyecto muy interesante que planteaba de una manera innovadora cómo planear la movilidad, cómo hacer planificación de la movilidad, pero de alguna manera identificando las necesidades en una primera fase de manera participativa con los actores del área de análisis de todo tipo, y a partir de ese primer diagnóstico desarrollar, diseñar diferentes escenarios posibles incorporando medidas de promoción de la movilidad low carbon o a leve, digamos, impacto carbono. Este proyecto se desarrolló entre otros sitios en Tesaloniki, en Grecia, y fue muy interesante. Lo voy a desarrollar un poco más en un momento. Esperad. ¿Veis? Estamos viendo la... Perdón. Ahora veis el PowerPoint, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Y después dos proyectos en paralelo que quizás son interesantes para los que nos escuchan hoy, que son dos proyectos de también apoyo a la elaboración de planes de movilidad sostenible, pero específicamente mirando en áreas concretas, con necesidades concretas, como son los campus universitarios, en el caso de CAMSAM, y los puertos. De nuevo volvemos al tema de los puertos, pero aquí es la elaboración de, digamos, una metodología para adaptar el proceso de elaboración de los planes de movilidad sostenible en el puerto, con una experiencia, por cierto, en Valencia muy interesante. Entonces, ¿qué hemos hecho y qué haremos? Un poco parecido al ejercicio que hicieron las dos otras comunidades. Urban Transport empezó esta nueva fase en 2019, un poco haciendo catálogo de las buenas prácticas y de las soluciones que nos parecían que no solo habían sido exitosas, sino que tenían un potencial importante a nivel de replicabilidad, de aplicabilidad en otros territorios, ¿vale? De este trabajo de un poco mapeo de buenas prácticas, herramientas, metodologías, salieron unas 20 entradas, unas 20 fichas. De hecho, desarrollamos, las explicamos en unas fichas breves, muy prácticas, con datos muy concretos, y de manera muy comparativa entre ellas. Se pueden consultar en la página medurbantools.com, sección Urban Transports, pues si queréis os paso el link por el chat. Se trata de un repositorio de buenas prácticas que ya teníamos, que ya manejábamos en MedCities, del ámbito del Mediterráneo, con una sección específica para el catálogo del Urban Transports. En base al catálogo organizamos un ciclo de webinars temáticos, tocando en cada webinar uno de estos subtemas que os he presentado y aportando estas buenas prácticas para cada uno. A partir de ahí desarrollamos un primer documento con recomendaciones de política pública, en este caso, en este primer caso, focalizado en el tema de la bicicleta, específico, como decía, para el área del sur de Europa, que también os puede pasar el link. Es un documento cerrado con recomendaciones para la promoción de la bicicleta en muchísimas dimensiones y orientado a nivel municipal, a nivel regional y a nivel europeo. Son, digamos,
recopilaciones, o sea, recomendaciones específicas para cada uno de estos 3 targets en un mismo documento. Y una actividad muy importante en la que estamos metidos hasta finales de año es la mentoría, es el programa de mentoring que ideamos en el Urban Transports y que implicó de estas 20 buenas prácticas, un poco como lo que comentaba Cintia, se hizo una convocatoria y se buscó a 8 territorios que estuvieran interesados en replicar alguna de estas buenas prácticas, ¿no? Al final tenemos a 8 pares de entidades, las replicadoras y las pioneras, que las llamamos, y cada una de ellas, digamos, cada pareja comparte pues ese interés por desarrollar o por capitalizar los conocimientos que se desarrollaron durante la fase previa. Para cada pareja de mentoring hay un experto temático en ese tema que las acompaña. Este programa lo cerramos en diciembre. Hemos publicado un informe intermedio con algunos primeros resultados. Se han realizado muchísimas reuniones bilaterales, talleres. Por las circunstancias hemos tenido que hacerlo de momento virtual, aunque hemos alargado la implementación de este programa para intentar a ver si podemos llegar a organizar alguna actividad en presencial. Vamos a sacar un nuevo documento de recomendaciones de política pública sobre lo que comentaba, planificación de la movilidad sostenible integrada en áreas turísticas, es decir, no solo una oferta al turista, sino cómo, de hecho, integrar 2 realidades que no pueden ser separadas, que es la del usuario habitual y la del que viene unos días a visitar, y cómo estas 2 realidades las podemos integrar. Y vamos a seguir estando presentes en diferentes foros y eventos a nivel europeo, pero también a nivel nacional. Vamos a organizar un seminario sobre movilidad sostenible para presentar resultados y estos documentos de recomendación de política pública en lo que queda de año de proyecto. Y nada, os traía algunas fotografías un poco para ilustrar lo que he ido comentando. Aquí tenéis el catálogo. Así lo veis, las diferentes temáticas, los tipos de práctica que encontráis para ciudades grandes, para ciudades más pequeñas, y os invito a consultarlos, meturbantools.com/UTC, pero lo voy a pasar por el chat. Si clicáis entonces en cada una de estas entradas, lo que vais a encontrar es una ficha, como comentaba. Esta es, por ejemplo, la de la metodología sobre planes de transporte bajo en carbono para destinaciones, para áreas de llegada de cruceros, o la del CAPSAM para campus universitarios. Lo que os quería quizá comentar muy brevemente es el caso de la mentoría que implica Tesaloniki en Grecia y Irbit en Jordania, en la que estamos replicando la metodología de este otro proyecto que os comentaba, de Mobilitas, en la que vía un proceso participativo se diseñan escenarios alternativos, como veis a la izquierda en el caso de Tesaloniki, para ayudar a la visualización de estas alternativas y integrarlo en el proceso participativo para también fomentar debate y en el ámbito público y llegar a escoger el escenario que como vecinos del área o como trabajadores del área nos convence más, ¿no? En Irbit, a mano derecha tenéis la foto del eje en el que estamos trabajando, eje comercial con varias universidades, y estamos preparando ahora el taller participativo después de un análisis de los usos urbanos y la realidad de ese eje a nivel de quién lo utiliza, qué funciones
qué nivel de contaminación, qué nivel de tráfico hay, etc. Es un trabajo bastante, digamos, técnico y laborioso, pero está siendo muy interesante ver los intercambios entre estas dos ciudades. Os traigo, bueno, solo para que lo visualicéis, el documento de recomendaciones de política pública sobre bicicleta, que es un documento breve, muy denso, pero en el que lo que os invitamos es a ir a buscar la información que os interesa, según un poco la función que podáis tener en el ámbito de la planificación de la movilidad o como operadores privados, etcétera. Hay un poco contenido adaptado a cada público, a cada target. Y por último quería mencionar que Urban Transports también trabaja en otras herramientas como guías temáticas, y aquí hemos trabajado, os traigo esta sobre tecnología de carga de vehículos de movilidad eléctrica, que también os pasaré el link, en el que, entre otras cosas, podéis encontrar fichas detalladas sobre diferentes tipologías de carga de vehículos que, digamos, vienen vinculados al tipo de edificio, y por eso lo traía, porque pienso que puede ser interesante del que se trate. Nada, os dejo el recurso. La idea era simplemente daros una visión general de los diferentes temas y maneras de trabajar los que tenemos. Y ya está, por mi parte os dejo mi correo por si hay algún interés en seguir hablando, y nos podéis seguir pues, por las vías habituales para ir viendo un poco las actividades de este último año de implementación. Gracias. Muchísimas gracias, Laia. Gracias por el esfuerzo de hoy. Y bueno, en principio, otra vez, digamos, el hecho de invitar también a Laia a la sesión de hoy no era gratuito, sino porque otra vez son temas, ¿no?, que dentro de los SICAPs, los planes de energía, ¿no?, también está toda la parte de movilidad, sí, aunque después hay los SUMs ya específicamente orientados a eso, ¿no? Entonces, entendemos que desde esta visión más integral, ¿no?, es interesante plasmar los recursos de estas tres comunidades distintas, ¿no?, de la parte más de eficiencia, la parte de renovables, la parte de movilidad verde y sostenible, ¿sí? Dicho esto, digamos que hasta ahora lo que estamos repasando un poco es lo que ya existe, sí, las iniciativas que existen, que son disponibles al público, que son ahora en esta fase de transferencia y capitalización, ¿no?, pues con estos ejemplos, estos flagships también, ¿no? Pero al final todo esto no es un camino que se ha recorrido y se queda aquí, sino que evoluciona hacia el futuro, ¿no? Sabéis todos que ahora estos días estamos en el COP26, que hay una serie de premisas, ¿no?, y de planes de recuperación que están muy ligados al Green Deal y que ya han empezado a funcionar, ¿no? Y a ese nivel también los distintos programas de la Unión Europea también van adaptando los recursos y también van canalizando las nuevas visiones, ¿no?, a corto plazo, entendido corto plazo, a los próximos años vista, ¿no? Entonces nos ha parecido interesante, como última sesión de hoy, también traer a una persona, en este caso a Curcio Cervelli, que es representante del programa Interreg Med y del Joint Secretariat, y que de alguna forma, bueno, desde el 2016 es coordinador del programa de Interreg Med, y lo que nos gustaría es que él nos diera unas pinceladas un poco de esta evolución de lo que se llaman los ejes, los nuevos ejes, ¿no?, del programa Interreg Med, que lo que plantean es esto, ¿no?, dar esta continuidad para ya ir a resolver los problemas que tenemos encima de la mesa, ¿no?, y que todos somos, o empezamos todos a ser conscientes, ¿no?, y ver cómo ir solucionando estos problemas. De hecho, desde los distintos proyectos horizontales que hoy estamos explicando, ya estamos haciendo actividades que llamamos de bridging, ¿no?, como de puentes hacia los nuevos ejes del nuevo programa de Interreg Med. No me enrollo más y dejo a Curcio, que seguro que lo explica mucho mejor que yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias por haberme invitado este día, y gracias sobre todo a los compañeros que han hablado con anterioridad de las tres comunidades horizontales sobre los temas de low carbon.
Yo evidentemente no soy un técnico de eficiencia energética ni renovables, así que lo que os voy a explicar, no sabiendo exactamente cuál es el nivel de conocimiento de este tipo de programa que ustedes tienen aquí hoy, voy a intentar explicar cómo vamos a trabajar en el futuro en Interreg Euromed, porque el programa futuro va a cambiar su nombre y no se llamará ya Interreg Med, sino Euromed. Así que os voy a presentar unas pocas slides a intentar aclarar la manera en la cual pensamos vamos a trabajar en el futuro. Normalmente, un momento, por favor, que no lo veo, no sé por qué. ¿Está abriéndose algo? De momento no vemos. Está cargando el documento. Ahora sí que nos aparece como que estuviera cargando. Sí, todavía no veo nada ni yo. Ahora sí. Bueno, a ver si os puedo ponerlo. No sé por qué me lo ha abierto de una manera que no está bien. Voy a salir del documento e intentar abrirlo de otra manera, si no voy a hablar sin esto porque no creo que se vean muy bien las cosas, así que no es interesante. Solo un segundo, perdonadme. Bueno. Es que normalmente debería aparecer. Así no aparece nada distinto, ¿no? Estamos siempre en lo mismo. Estamos viendo como la diapositiva, la segunda diapositiva, en un tamaño, Sí. bueno, no pantalla completa, pero se ve, ¿eh? A ver si voy a cambiar eso. Volver a arrancar de otra manera, si posible. Esto debería ser esto. Ahora, mejor, ¿no? Creo. Ahora sí, ahora vemos y si la pones en Sí. formato pantalla completa. Ya, ahora. Vale. Perfecto. Gracias. Pues logrado. Entonces, la ventaja que tengo en esta situación es que las tres comunidades os han presentado ya más o menos cómo hemos trabajado en 14-20, en la temporada actual, que se acabará, de un punto de vista operativo, se acabará al final del año que viene, en diciembre de 2022, para todas las comunidades temáticas. Pero al mismo tiempo vamos a tener que juntarnos con el lanzamiento de la nueva programación 21-27 que arrancará a principio de 2022. Entonces, lo que me interesa antes de todo es presentaros la nueva geografía del futuro programa Euromed, que es bastante, comporta algunas novedades importantes en términos de estados que se juntarán en nuestra zona, en particular Bulgaria y la República de Macedonia del Norte, en los Balcanes, que no estaban en nuestro programa hasta ahora. Y para España, unas 3 comunidades nuevas, Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. Así que el objetivo también para España era juntar el eje mediterráneo con el eje atlántico, de manera a que las experiencias de otros programas similares, que sea el programa SUDOE, cuya autoridad de gestión está en Santander, o el programa Atlántico, o la autoridad de gestión está en Portugal, en Oporto, pudieran trabajar de manera sinérgica con nosotros sobre la transferencia de resultados. Esto es importante. Os decía que no sé cuánto conozcan ustedes la cooperación territorial europea, pero lo que es importante, por eso me parece fundamental
entender un poco este mapa, es que sobre todo para los programas dichos transnacionales, es importante permitir unos vínculos entre unos y otros y que los resultados de proyectos que están trabajando en los mismos asuntos o sobre las mismas problemáticas puedan transferirse adaptándose evidentemente al contexto local, regional, nacional, pero que sí puedan permitir una transferencia de estos resultados de un lado para otro para su máxima valorización. Esto es fundamental también para entender cómo vamos desarrollando nuestro programa para el futuro. Creo que las intervenciones de los compañeros han ilustrado de la mejor manera que el programa InterregMed actual ha hecho su posible, su máximo, ha producido un esfuerzo muy importante para que dentro de cada comunidad temática pudieran juntarse los resultados de distintos proyectos que están trabajando en distintos territorios. La situación que nosotros habíamos encontrado en 2007-2013, la programación anterior, era muy satisfactoria con respecto a los resultados que se producían en cada territorio en el cual cada proyecto trabajaba. Pero faltaban sinergias de resultados, faltaba una visión completa, global de los resultados que podían trasladarse, como decía hace poco, de una región para otra o de un país para otro. Entonces nos inventamos este concepto de proyectos horizontales que no trabajan ya sobre un territorio determinado, sino sobre temáticas determinadas, para valorizar los resultados de los proyectos que están trabajando en los territorios. Esto es fundamental para la capitalización, en las transferencias de resultados a los mejores o los más apropiados hacia el mainstream, hacia las políticas nacionales, las políticas regionales, las políticas europeas temáticas como Horizonte 2020, como LIFE, como los programas regionales que están cofinanciados por el FEDER o los programas nacionales de la misma manera. Nosotros, como sabéis, probablemente tenemos actualmente un presupuesto de unos 270 millones de euros para una temporada de 7 años. Así que calculando que estamos trabajando con más o menos a 150 millones de ciudadanos en el Mediterráneo Norte, se puede entender que el recurso pro cápita que tenemos es equivalente a 2 euros por ciudadanos y que no tenemos ninguna capacidad real de impactar de manera efectiva las problemáticas con las cuales nos estamos confrontando. Pero sí que nuestro valor, nuestra capacidad es la de movilizar redes, movilizar recursos universitarios, asociaciones, centros de investigaciones, regiones, diputaciones, cualquier tipo de actor puede trabajar en nuestro programa, en este tipo de programas. Y lo que es fundamental desde mi punto de vista es que podemos trabajar en transnacional, lo que significa que al final cuando trabajamos en transnacional nos confrontamos con los demás. Nosotros en nuestro programa, si vuelvo atrás, podemos, un organismo de investigación portugués puede trabajar con el equivalente o con una región o un municipio de Chipre, de otro lado del Mediterráneo. Y esto permite que las experiencias distintas de cada país o de cada organismo puedan juntarse en un único mismo lugar. Esta es nuestra fuerza y nuestro valor.
Así que, sin perder más tiempo, ¿qué estamos preparando para el futuro? Vamos a trabajar lo que estamos proponiendo en un calendario que todavía no es cierto. El nuevo programa se va a depositar a la Comisión Europea en diciembre, probablemente. Estamos esperando todavía algunas informaciones sobre el presupuesto que están vinculadas sobre los fondos IPA. Los fondos IPA son los fondos que cofinancian las actividades de los países exteriores a la Unión Europea, pero que normalmente está previsto que puedan candidarse, que puedan entrar en la Unión Europea. Son los países de los Balcanes, Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, entre otros. Y entonces sin esta información no podemos depositar el programa definitivamente. Esto debería desbloquearse antes de diciembre. El hecho que se pueda depositar el programa en diciembre, el nuevo programa en diciembre, nos permitirá abrir probablemente con antelación y bajo reserva de la validación del nuevo programa, la primera convocatoria a principio de febrero. La primera convocatoria va a ser muy importante, limitada en su presupuesto, unos 40 millones de euros más o menos, pero es la convocatoria sobre la gobernanza. Es la convocatoria en la cual estarán los nuevos proyectos horizontales, los nuevos proyectos que van a favorecer las sinergias, el enlace entre los distintos proyectos que van a trabajar en los territorios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Es porque, contrariamente a lo que ocurrió en la programación actual, queremos esta vez que este tipo de proyectos se puedan seleccionar con anterioridad con respecto a todos los demás proyectos. Es fundamental que estos proyectos puedan constituirse, puedan agregarse, puedan conocerse antes que los proyectos territorios, para hacerlo más sencillos, lleguen y empiecen a trabajar. Hay que construir metodologías de trabajo, hay que construir herramientas de comunicación, hay que consolidar el conocimiento de los socios entre ellos mismos para que el trabajo de los proyectos, de los nuevos proyectos horizontales pueda ser lo más efectivo posible, pueda acompañar desde el principio todos los nuevos proyectos territorios. Así que nosotros esperamos poder seleccionar antes del final de año nuevo 2022 los proyectos de las comunidades temáticas para que este trabajo esté acabado una vez que estarán seleccionados también los proyectos territorios. Los proyectos territorios, la primera convocatoria al estado actual está prevista entre mayo y junio, antes del verano, de todas formas. Será la primera convocatoria general sobre todos los temas nuevos que están previstos en el nuevo programa y que se abrirá de manera bottom-up para todos los actores que crean encajar en nuestro programa y que tengan aspiraciones a trabajar de manera transnacional para valorizar sus propios resultados o crear nuevos resultados confrontándose con otros organismos en el Mediterráneo. Vamos a trabajar fundamentalmente sobre 4 misiones que aparecen aquí. Está todo en inglés, disculparme, no he podido trasladarlo al castellano, pero creo que sea suficientemente claro. El nuevo programa, contrariamente al actual, va a ser un programa prácticamente 100% green,
verde. Actualmente nuestros fondos trabajan sobre temas verdes al 50% del total de nuestro presupuesto. En el futuro, también porque la Comisión Europea nos pidió a todos este esfuerzo con respecto al Green Deal lanzado por la nueva Comisión. Vamos a, si hacemos un cálculo rápido, estaremos alrededor del 90% de todos nuestros recursos financieros dedicados a temas o actividades verdes, que no significa que sean solo actividades de protección del medio ambiente. Evidentemente, en esto aquí aparece, estamos hablando también de actividades de innovación, de actividades que están vinculadas con la economía circular, con actividades que van a promocionar una manera distinta de vivir en las áreas urbanas. Lo que para nosotros es importante es entender que habrá estas tres misiones temáticas verticales, son las que están arriba: Innovative Sustainable Economy, Protecting and Restoring the Natural Environment, and Promoting Green Living Areas. Va a haber una misión, la cuarta, totalmente transversal a las otras, sobre un turismo sostenible. Esta misión es fundamental porque somos un programa que representa el Mediterráneo. Sabemos todos cuál es la importancia del turismo en nuestra zona, y el turismo sostenible de per sí mismo es algo que se puede favorecer trabajando en las otras tres misiones. Por eso no va a haber proyectos que estén vinculados directamente con el turismo como tal, con el turismo sostenible, no con el turismo de un punto de vista económico. Es fundamental que se interprete, que se haga la diferencia entre el turismo económico, el desarrollo de un turismo económico, un poco el modelo Benidorm, que conocéis bien todos, o un turismo sostenible. Todo esto tiene que encajar en subobjetivos, que son los que están por debajo, que van a desarrollarse, paso a otra diapositiva, que se desarrollan por el medio de los objetivos específicos, que son aquí PO1, PO2, PO2, porque estamos en PO1 y PO2, que después son el 1, 6, 7 y 4. Estos objetivos específicos que veis por debajo de las misiones y por debajo de los objetivos generales del futuro programa son los objetivos específicos que la Comisión nos propuso en los reglamentos. Y nosotros teníamos que escoger dentro de una lista bastante más importante cuáles eran los objetivos que queríamos desarrollar, manteniendo al mismo tiempo una especificidad de concentración, porque lo que se pide a los futuros programas es concentrarse mucho más que en la temporada actual, para favorecer la efectividad de las inversiones de este tipo de programas y para poder favorecer, y aquí vuelvo a lo que estaba comentando al principio de mi presentación, para favorecer, en fin, las sinergias. Esto es un concepto muy importante para cualquier socio futuro
que quisiera trabajar con nosotros o con otros programas Interreg, porque el concepto es el mismo, hay que entender que en el futuro quien quiera trabajar por su propia cuenta tendrá muy poco espacio en este tipo de programas. Lo que vamos pidiendo a todos los nuevos proyectos es concentrarse de verdad sobre sus competencias, sus capacidades de favorecer resultados claros, actuales, en línea con las políticas europeas y las políticas nacionales, regionales, sabiendo, conociendo de antemano cuáles sean los beneficiarios finales de lo que vais proponiendo, para que no se pierda nada de lo que se pueda cofinanciar. El objetivo es de verdad lograr una capitalización exitosa que permita que este programa, como los otros programas Interreg, fomenten unas actividades de estudio, de proyectos pilotos, de evaluación, de capitalización, de transferencias a plan de acción que puedan trasladarse a otros programas mucho más importantes que el nuestro de un punto de vista de presupuesto, y que aquí se construyan las bases para que después los resultados lleguen de verdad a impactar los territorios siguiendo un esquema que desde el programa Interreg pueda anticipar, adelantar un proceso de trasladación, no sé si existe esta palabra, perdonadme, de movilidad de vuestras propias actividades hacia Horizonte Europe en el futuro o otros programas temáticos, donde se concreticen, por ejemplo, infraestructuras, donde los proyectos pilotos experimentados bajo Interreg se transformen en metodologías confirmadas para todas las políticas nacionales o regionales. Esto va a ser un poco el trabajo de los futuros proyectos de las comunidades temáticas, de los futuros proyectos horizontales que han hablado antes de mi intervención, favorecer estas sinergias, adivinar o sugerir, proponer la capitalización de vuestros propios resultados hacia los mejores actores que sigan trabajando en el Mediterráneo en los mismos temas, porque nosotros sabemos perfectísimamente que no podemos estar en contacto con todos este tipo de actores, pero de otro lado, las cifras que mis compañeros han presentado antes demuestran que una comunidad temática a ella sola trabaja al mismo tiempo con centenares de otros organismos. Y nosotros, por ejemplo, tenemos actualmente unos 140 proyectos que están acabando sus actividades, que reúnen unos 900 organismos distintos a través de todo el Mediterráneo, pero estos mismos organismos multiplican después sus contactos directamente o indirectamente hacia otros centenares de actores totalmente externos al programa Interreg. Entonces, hay un efecto de multiplicador que es importante, que es fundamental, pero que tiene su sentido solo y únicamente cuando los resultados que se logren
tengan una capacidad real de solucionar los problemas identificados, que se dirijan a los stakeholders, a los beneficiarios correctos, externos al programa, que tengan ellos mismos una capacidad de juntar o de agregar estos resultados a las políticas locales, regionales, nacionales, europeas. Y para que lo que nosotros con solo 250, 270 millones hemos podido desarrollar, se transforme en algo que pueda cofinanciarse por otros miles de millones bajo otros conceptos. Entonces, esto para mí es, vuelvo a veros si lo logro salir de aquí, ahora debería, porque mientras yo hablaba veía solo mis diapositivas y no veía nada de la pantalla. Lo que quiero deciros, he intentado hacerlo lo más sencillo posible porque no estoy seguro que todo esto sea fácil para entender, es que este tipo de programa necesitan trabajar con otros organismos fuera de vuestros territorios. Lo más difícil en algunos casos es entender que lo que para vosotros queda claro como metodologías, costumbres o canales de trabajo, va probablemente, si no tenéis ya esta experiencia, va a cambiar radicalmente la manera de trabajar, porque tenéis que trabajar en otro idioma, normalmente en inglés, pero esto creo que es lo más fácil. Pero sobre todo tenéis que confrontaros con otras culturas, ¿no? Porque somos todos mediterráneos, pero hay diferencias abismales. Hay que integrar los tiempos de la política, porque cuando trabajamos en transnacionales hay siempre una elección de un municipio, de una región o de un estado que implica que toca a uno de los socios, que las personas son fundamentales, porque es suficiente que una de las personas con las cuales estáis trabajando se vaya, que el organismo que está por detrás de ella desaparezca, y que entonces todas estas dificultades tienen que integrarse también en la propuesta que puede ser la vuestra para escoger la mejor manera de trabajar y quedar con ambiciones muy modestas, pero muy claras y muy enfocadas. Y aquí paro porque ya creo que he dicho lo suficiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Curcio. Yo creo que una de las cosas que sí que veo más relevantes de lo que has comentado también es el hecho de hacer este networking. ¿Sí? Al final estamos asistiendo otra vez, ¿no?, a este COP26. Digamos que hay todo el Green Deal, todas las políticas del Renovation Wave ligadas al Green Deal, ¿no? Y todo es un top-down, ¿no? Porque es la forma de hacerlo, es como hay que hacerlo probablemente, pero esto no tendrá sentido sin un bottom-up, ¿no? Y este bottom-up entiendo que la parte de networking, la parte de llegar al territorio, la parte de llegar, ¿no?, a las regiones, a las localidades, ¿no?, y desde ahí subir, creo que es fundamental, porque si no, en los plazos que tenemos para actuar, no saldrá bien.